Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Espero estén súper, espero la están pasando genial. Bueno, vamos con otra entrevista, con otro contacto, con otra charla futbolera. Y bueno, ahorita vamos a estar hablando con un delantero que se encuentra jugando en el exterior. Se trata de Anthony Uribe, que juega en Águilas Doradas de Río Negro, equipo de la primera división de Colombia. Es dirigido por Francesco Estífano, antes director técnico del Zulia, de Táchira, de Zamora, Portuguesa, entre otros. Y bueno, vamos a estar hablando con él, con Antonio Uribe, el popular Matatán, para que nos cuente un poquito cómo han sido su experiencia en el fútbol colombiano. Ya está jugando su segundo torneo allá, también tuvo un periplo corto, pero me imagino que productivo, en donde aprendió mucho en Belgrano, en la Superliga Argentina, en donde jugó incluso ante Boca. Y bueno, también que hablar de sus torneos con Zamora, los títulos obtenidos, experiencias en Libertadores. Le anotó gol a Iquique, jugó Sudamericana ante Colón, se formó en las categorías menores del Caracas, jugó muchos años en Atlético Venezuela. Hay varias cosas importantes para hablar con él. Y bueno, vamos a esperar que se conecte y poder comentarle todas estas cositas que ya las adelanté un poco. Ah, bueno, y para que sepan de una vez, la gente que se está conectando, mañana a las 3 p.m. Venezuela, vamos a estar hablando con el profesor Richard Páez. Entonces, para que sepan, mañana a las 3 p.m. Venezuela estamos con el profesor Richard Páez. Bueno, aquí ya se conectó Anthony, vamos a invitarlo. De una vez con él. Hola Anthony, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola papá, ¿todo bien? Buenas tardes, saludos. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, hermano. Me alegra mucho tenerte por acá y poder hablar contigo. Y me gustaría que abordáramos el tema de forma cronológica para que nos cuentes un poquito de tus inicios, cómo fueron, desde qué edad que empezaste a jugar, si siempre fuiste delantero y cómo se dio todo para que llegaras en lo profesional al Caracas Fútbol Club, que fue donde diste tus primeros pasos. Sí, no, bueno, primero que nada, agradecerte a ti la entrevista. Últimamente he visto que has estado haciendo esto Instagram League con algunos jugadores y bueno, de verdad te agradezco haberme tomado en cuenta, primero que nada, y bueno, saludo a todas esas personas que se puedan unir al programa hoy. Bueno, mis primeros inicios, obviamente, soy de La Guaira, nací en Caracas, pero bueno, mi crianza fue en La Guaira primordialmente. Estuve jugando mucho tiempo fútbol sala, la verdad que nunca, desde mis principios, nunca estuve en un equipo así oficial, nada por el estilo, en un club oficial. Siempre me mantuve haciendo caimaneando, como le decimos allá en Venezuela. Estuve siempre entrenado en la cancha del 23 en Guaracarumbo, en mi querida Guaracarumbo. La verdad que, bueno, es bastante importante porque todo lo que yo viví de pequeño, de no haber tenido una formación muy buena como en chamo, de verdad, y estar ahorita acá en estos momentos y todo lo que he vivido en mi carrera, la verdad que para mí es muy satisfactorio, ¿no? No haber tenido una formación muy buena en mis inicios como futbolista o como niño, vamos a decirlo así. Yo me la pasaba caimaneando, por ahí estaba en un equipo que era Guaracarumbo Fútbol Club, pero ni siquiera entrenábamos, simplemente íbamos al pavero, al polideportivo o al batallón y jugábamos los sábados y listo. Nunca fue algo formal como de entrenar día a día, a diario, para yo formarme, ¿sí me entiendes? También en un momento fue que llegué a algo más formal, que llegué a entrar en Pelícano, pero ni siquiera me lo tomé en serio por la situación, por cómo era, no era muy seria la situación, pero siempre me mantuve fue jugando al fútbol sala y por ahí, bueno, empecé ya por ahí como a los 12 años, 13 años, o casi o 11 más o menos, a subir al Caracas, donde hice mis primeras pruebas. Empecé jugando Liga Distrital, después pasé por Liga Cesar del Vecchio. En su momento me empezaron a invitar a hacer pruebas con la Sub-17 del Caracas. Fui en su momento y bueno, ya después por ocupaciones y eso no pude, no seguí yendo. Igual en ese momento recuerdo muy bien que estaba finalizando el torneo cuando ya empezó el profe, si mal no recuerdo, uno de los profes no recuerdo el nombre ahorita quién fue, pero
sé que me empezó a ver para ir con la sub-17 y todo este tema, y, pero ya estaba terminando el torneo, simplemente estaba haciendo entrenamientos con ellos como para foguearme, agarrar cosas que no tenía, que me faltaban muchísimo. Y la verdad después, bueno, se terminó ese torneo en la sub-17 y me llamaron para los preseleccionados de la sub-20, donde la sub-20 sí la tenía Seferino Bencomo en ese momento. Estuve yo batallando contra un arsenal de chamos increíbles, o sea, estoy hablando de 200, 300, 400 personas tratando de buscar un cupo en la sub-20. Obviamente ya a mí me conocían y broma, y por ahí era un toque a mi favor, pero igual tenía que darlo todo, ¿no? Era así, de hecho, me recuerdo muy bien que en uno de esos entrenamientos, porque normalmente se hacía era fútbol o reducidos, para hacer las pruebas, para ver qué tal era uno y broma. Claro. Y un día de eso fui a patear un balón y uno se me deslizó en plancha y se me puso el tobillo, bueno, la parte del empeine la tenía que no podía ni patear ni nada y justamente era el derecho. Y ya llego a la casa y bueno, tuve que meter el pie y claro, estando uno normal y tranquilo y estando seguro de que podía, de que ya estaba fijo, yo no me quedo tranquilo, pero obviamente no estaba fijo todavía, nadie me daba la seguridad que iba a estar en la sub-20 y bueno, tuve que hacer todo lo posible, hielo, meter el pie en agua caliente, hice de todo, de lo que no es a lo que sí es, lo hice desinflamatorio y al siguiente día a darle de nuevo. Y son experiencias que uno vivió y al siguiente día se hacía casi que el penúltimo corte y esos dos últimos días los tuve dándole, guapeándolo de Teseferino, de algunos de los médicos que iban, me preguntaban, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y yo nada, 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 porque se veía que estaba un poco, y obvio, uno al Ceferino ser un poquito en ese momento tan cerrado y no, por ahí después me dijeron, no, tranquilo, que igual ibas a quedar, que no había ningún problema, pero en ningún momento Ceferino me demostró eso, ¿sí me entiendes? Él simplemente tienes que Claro. darle para poder quedar, tienes que darle, tienes que meterte porque si no, no vas a quedar aquí. Y yo, bueno, en un momento sí demostré un poquito de dolor. Uno de los médicos me lo preguntó y le dije, te soy sincero, me está matando el dolor, pero ¿cómo hago? Seferino ve todo lo que me dice. Tengo que guapear, tengo que darle para adelante. Y bueno, son vivencias que uno tiene que a todos los muchachos que empiezan a surgir en estos momentos, en el fútbol venezolano, en cualquier fútbol mundial, nunca tienen que bajar los brazos, ¿no? O sea, es así. Me tocó guapear, me tocó darle duro y no hubo otra manera sino hacer así para hoy estar acá donde estoy, ¿sí me entiendes? Este, en esos pasos, bueno, jugué en la sub-20, entré en la sub-20 al final, tuve ese torneo. Después, poco a poco en mis pasos, di mis pasos a la segunda división, donde la segunda división en su momento me puso a debutar José Hernández me puso a debutar en segunda división, solo jugué ese partido y después al año siguiente la agarra la segunda división de nuevo Seferino, donde estuve con Miguel Cordero también y Seferino, que en su momento ganamos ese torneo, donde teníamos un buen grupo, una banda bastante fuerte, con Gilson Salazar, fuimos, quedé yo el segundo goleador, él con 12 o 11 y yo con 9 quedamos campeones ese año. Y bueno, la verdad que son momentos muy gratificantes para mí, sobre todo agradecerle a Cordero, a Miguel Cordero, que me enseñó muchas cosas. Más allá de cualquier cosa, me siento que mi formación, más allá de que haya empezado tarde, se la debo mucho a él porque de verdad me enseñó muchísimas cosas. Que llegó un momento que yo llegué al Caracas y no sabía ni hacer un skipping y aunque Miguel Cordero era un poco complicado, era un poco duro, el tipo era fuerte porque con todos los chamos siempre era fuerte, o sea, a la hora de gritar, ¿verdad? La gente pensaba pero no, sé que era una persona de un buen corazón, una persona que lo que quería era ayudar. Y mira, fíjate que si no he tenido la oportunidad de poder hablar con él, voy a ver si consigo su número, su contacto para agradecerle en su momento, porque sé que fue una de las personas que siempre confió en mí, que siempre me decía, dale Uribe, vamos, tú puedes, deja la verga y tal,
y me ayudó muchísimo. Y de verdad que esa persona yo se lo agradezco porque nunca me olvido de las personas que tienden la mano a uno. Se me, sé que soy una persona así, que no olvido a las personas que hacen cosas buenas por uno y de verdad que a esa persona le agradezco muchísimo y Miguel Cordero fue uno de los que me ayudó muchísimo en mi formación y a crecer futbolísticamente. Después de ahí, paso a la primera división, donde ese año era dificilísimo con tanto delantero, ya estando con, con Noel San Vicente, que también le agradezco muchísimo, igual a Seferino, ¿no? Y Seferino venían también fue de su la máximo Libertadores de goleador. 2009 tan buena que llegaron a cuartos de final. Sí, claro, claro. Yo, claro, nunca estuve en una convocatoria de esas, pero sí más o menos en ese entonces me mantenía estando, porque alternábamos mucho en ese momento, los juveniles era muy difícil entrarle, ¿no? Juveniles muy fuertes, Johnny Mirabal, el Turco, en ese momento que los que terminamos jugando fue Marlon Bastardo y yo, en ese torneo que fue importantísimo para nosotros, la penúltima estrella que ganó el Caracas en ese momento contra el Deportivo Italia. Este, Esos últimos partidos yo tuve la confianza de Noel San Vicente, donde era muy difícil jugar, pero se sabía que era un grupo que venía cansado, un grupo donde jugaban Libertadores, jugaban muchas copas, pero habían jugadores donde era muy difícil entrarle en su momento. Yo como un chamo todavía, Rafael Castellín, jugadores muy difíciles, o sea, Carpintero, o sea, era muy difícil jugar en esos tiempos en el Caracas. En ese momento no estaba Carpintero ni nada, pero más o menos los vi. Pero después en el 2009, como tú dices, estaba Carpintero, Baloye, delanteros muy fuertes, Hickley Castillo, que es de La Guaira también. O sea, mucha gente bueno, aunque Hickley Castillo, si mal no recuerdo, creo que entró cuando estaba Seferino en primera y no él. Pero más o menos te estoy diciendo los jugadores y los delanteros de la talla que estaban en ese momento y por eso lo difícil que era jugar. Y sin embargo, siempre demostré, siempre hice cosas importantes y levantamos ese título y también la estrella contra el Deportivo Italia, que en ese momento yo entré de cambio, me recuerdo muy bien, y la barra se vino para dentro del campo. Yo llegué a jugar, que me acuerdo que pregunté el tiempo y quedaban como 25 minutos, 20 minutos, y llegué a jugar como 7 8 minutos porque la barra se metió para el campo. Me acuerdo que eso fue un 5-1 y mal no recuerdo. Y imagínate, o sea, también le agradezco muchísimo a la gente del Caracas, que eso es satisfactorio para mí porque ellos fueron, como quien dice, prácticamente lo que me formaron como jugador y de verdad me gustaría en su momento, si Dios lo permite, estar en ese club de nuevo, porque para mí es el club que me enseñó, el club que me formó y eso para mí siempre lo llevo en el corazón, siempre lo llevo en mi mente y que el Caracas fue uno aunque no estuve mucho tiempo en el Caracas, fueron muchos momentos bonitos que pasé en el Caracas Fútbol Club, de verdad que sí. Incluso luego tuviste la oportunidad de jugar Copa Libertadores, recuerdo ante Peñarol, en lo que fue la especie de previa para la fase de grupos de la Copa Libertadores, en donde Peñarol los termina eliminando, pero por lo menos ahí tuviste la oportunidad de sumar tu primera experiencia internacional con un roce distinto. Y luego creo que fue en ese mismo año que cambias de equipo, te quedaste en Caracas Ciudad, pero llegaste al Atlético Venezuela, en donde creo que es el club en donde más tiempo has estado, 3, 4 años allí jugando, en donde empezaste, digamos, a tener más regularidad, que era quizás lo que buscabas. Entonces, para que nos cuentes un poquito cómo se dio esa transición de Caracas a Atlético Venezuela y cómo recuerdas esa etapa tuya en el otro club de la capital. Sí, sí, bueno, como tú bien dices, fue mi debut en Copa Libertadores. Este, Fue duro porque contra un grande de Sudamérica como lo es Peñarol, la verdad que si mal no recuerdo esa vez hicimos un gran partido, pero bueno, siempre nos, como quien dice, nos falta ese plus por lo menos en Copa Libertadores o a nivel internacional no te perdonan y nosotros empezando el partido tuvimos muchas ocasiones. Sé que jugué ese día, jugué con un paraguayo de delantero, fallamos un penal. Fue una muy bonita experiencia, pero bueno, después terminar perdiendo todo este tema, son cosas que uno
pero bueno, que los lleva a uno a los recuerdos, como tú dices. Y pasando a lo otro, la verdad que importante mi paso después del Caracas, yo no esperaba salir del Caracas, la verdad te lo digo que fue una sorpresa para mí, que no me cayó para nada bien, porque salir en ese momento, uno de los más grandes del fútbol, de verdad que no lo esperaba. Que me hayan llamado y me hayan dicho, mira, el Caracas no cuenta contigo este año y broma, en el Atlético Venezuela te quieren. Ay. Bueno, en ese momento fue un trago amargo totalmente, pero gracias a Dios y yo levanté muchísimo en Atlético Venezuela, más allá de que yo veo mi paso por Atlético Venezuela como no darme mucha confianza en sí, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, en Atlético Venezuela pasé muchas cosas que no, obviamente no voy a decirlas acá, pero que no fueron justas conmigo en lo profesional. Porque, porque fíjate que la cantidad de goles que tuve, más allá que hayan sido en 4 años, pero puedes sacar la cantidad de goles que hice de cambio y no jugando de titular. Simplemente por esa confianza, por ese Y motivo de aún eres de los máximos goleadores de la historia del club. exactamente, por eso te digo que no tenía esa confianza en sí de entrar de inicio siempre. Creo que estoy casi seguro que el 75% de los goles que tuve en Atlético de Venezuela fueron viniendo del banco. Y fue algo que yo tenía que hasta te hacía 1 o 2 goles de cambio y al siguiente partido no jugaba o entraba de cambio otra vez y era una cosa que yo no la veía lógica. O sea, siempre tuve ese problema, ese roce en Atlético de Venezuela porque nunca me dieron esa confianza que merecía. Y fíjate que siempre he sido un jugador que cuando me dan la oportunidad o me dan esa confianza, siempre respondo a los entrenadores que me creen, que me dan confianza, ¿sí me entiendes? Que desde un principio me dan confianza, siempre les he respondido. Y no sé por qué en Atlético Venezuela nunca pasó eso. A quien sí le tengo que agradecer en Atlético Venezuela, que sí brindó una confianza plena en mí, es el profesor Alex Payares. En realidad siempre confió en mí, siempre me dio ese apoyo. Nunca, o sea, era un tipo muy raro en su manera de manejar las cosas, porque con Ale tú por lo menos en Atlético de Venezuela, un día parecías titular, un día no, pero se sabía que era una persona que me daba confianza y que confiaba en mí, ¿sí me entiendes? Y en Atlético de Venezuela con él sí fue mi año que tuve más goles en el Y año también el estando con equipo él. logró trascender, que llegaron a la liguilla. Sí, claro, exactamente. En ese tiempo recuerdo muy bien que salimos en semifinales contra el Deportivo Táchira. No me voy a alargar en esto injustamente por muchas cosas que pasaron. En Pueblo Nuevo, el zurdo provocando en ese momento a un grandísimo jugador que sí, a Yangel Herrera, provocándolo lo expulsaron. Por ahí fue una baja importante y veníamos haciéndole un buen partido todavía. Creo que en ese momento todavía el partido seguía 0-0 y ya iban como 30 minutos más o menos. Desde que expulsaron a Yangel Herrera se nos puso la situación cuesta arriba. De hecho, con todo y eso, con 9 jugadores, terminó el partido 3-0, pero recuerdo muy bien que en ese partido, estando con un jugador menos, hasta tuvimos hasta 2 o 3 ocasiones claras que terminaron hasta en poste, una mía, una de Tico, imagínate tú, y casi en el Brígido, casi que se la volteamos. Claro, iban ganando 2-0 y en los últimos minutos todos arriba y a punto de empatar, incluso con 10, si no estoy mal, porque habían expulsado al defensor argentino de apellido González. Yo estuve en el Brígido ese partido y de verdad que se respiraba un ambiente de que estaba a punto de completarse la remontada y la verdad estuvo a pocos segundos de completarse. Sí, sí, no, indudablemente. Fíjate que la última pelota creo que la agarra Joel, el lateral izquierdo, Joel, y lanza un centro chu por delante que de esos que pasan y no la toca defensa, no la toca delantero, no la toca nadie. Y tuvimos a puntico que con ese empate podríamos haber pasado, ¿sí me entiendes? Pero bueno, son cosas que quedan como, como enseñanzas, como experiencia, y de verdad que de igual manera le doy muchas gracias a muchas personas en Atlético Venezuela que importante, como importantísimo al presidente Salazar. eh, en ese momento Rubén Villavicencio estaba como presidente, después cambiaron y después en este momento que está de nuevo, también agradecerle muchas cosas.
las confianzas y todo eso, pero bueno, de verdad que fue bastante gratificante mi paso por Atlético Venezuela, más allá de ese traguito amargo que siempre salí de ahí, creo que ahorita en mi palmarés tuviera muchísimos más goles si la confianza hubiese sido otra, ¿sí me entiendes? De tener más Claro. minutos, de tener más partidos de inicio, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y así es, pues, gracias a Dios en ese momento me pasé por ahí y bueno, bastante importante para mí ese paso por Atlético Venezuela. Y Y luego bueno, Atlético, sí, ajá. continúa, tranquilo. No, no, dime. No, que luego Atlético Venezuela justamente llegaste a Zamora, en donde de verdad creo que explotaste futbolísticamente hablando, porque ahí sí tuviste esas oportunidades que justamente andabas buscando, y eso se vio reflejado directamente proporcional en los goles, porque anotaste, no recuerdo exactamente la cifra, pero tu mayor cifra de goles es lo que llevas en Primera División de Venezuela. Jugaron competencias internacionales, y le anotaste un gol a Deportes Iquique, si no estoy mal, en un partido que perdieron 4-3. Recuerdo que también hizo gol Erickson Gallardo, entre otros. ¿Qué tal esa etapa en Zamora en donde ahí sí lograste eso que andabas buscando, la confianza que te dieran permanentemente y no quedaste mal? Anotaste goles por montones. Sí, bueno, fíjate que más allá de que mi etapa haya sido bastante productiva, bastante positiva y hasta se podría decir exitosa en Zamora, recuerdo muy bien que empezó a llamarme Akran y Francesco Estífano en ese momento. Estaba en esos 6 meses que estuve yo en esos primeros 6 meses que estuve con él. Por ahí, bueno, no tuve tanta oportunidad en ese momento, tuve una lesión, pero que nunca me aquejó de no poder jugar, pero bueno, habían jugadores muy buenos, yo estaba como quien dice, vamos a decir que un proceso de adaptación que no era así, ¿no? Sino que bueno, ya en su momento Francesco me usaba de cambio, a veces me usaba, a veces no, pero bueno, era importante, para mí fue importantísimo esos primeros 6 meses, donde fue importante, pero también fue muy difícil en muchos aspectos porque vivir con la fanaticada de Barinas, cuando el equipo va mal es complicado, y más cuando eres delantero te cae todo el peso encima. Eso pasa en todo el mundo, en cualquier lado. Y en ese momento yo sé que viví 6 meses o casi un año, no sé si fue 6 meses o un año que casi que no hice ni un gol. Yo creo que fueron 6 meses. Y la verdad que ya que tú lo dices, mi primer gol con Zamora fue en Copa Libertadores. Y desde ahí tuve un alza tremenda. Fue en Copa Libertadores jugando contra Deportes Iquique. Ese fue mi primer gol En con el Chile. Zamora. Sí, en Chile. Y desde ahí, bueno, se vinieron muchísimos goles más y de verdad que después de vivir tantos momentos difíciles con mi esposa, en la tribuna viví un momento durísimo porque prácticamente había gente que me la insultaba, que ella escuchaba que me maldecían de la grada. Y bueno, pero como te digo, para el fútbol hay que ser de aquí hay que estar muy fuerte de mente porque si no, ya no estuviera acá sentado, tú entrevistándome por lo que estoy pasando, por lo que he vivido, no estuviera ya acá. Quién sabe qué estuviera haciendo, ¿sí me entiende? Y por eso en el fútbol hay que ser muy fuerte y muchísimo más sabiendo que lo que vivía mi esposa en la tribuna, llegar a la casa, esos momentos amargos, verla llorar, que en su momento son muchas cosas dificilísimas. Fíjate que a mí tuvieron hasta punto en Zamora en una pretemporada mandarme a préstamo para Monagas. El Monagas me quería, que sabía que estaba Johnny Ferreira también, que me conocía por estar como asistente en su momento de Seferino Bencomo en el Caracas. Pero bueno, yo dije, yo vine a Zamora porque sé que es un equipo vitrina. Le dije en ese momento a Francesco que habló conmigo y él me dijo, claro, eso es decisión tuya, si quieres, si no quieres. Y bueno, yo le dije, mira, Francesco, yo en realidad vine acá a hacer un nombre, a trabajar, porque sé que es un gran club, un club que exporta jugadores, y yo no voy a hacer la excepción, de verdad que no. Sencillamente voy a trabajar para lograr lo que quiero. No sé si será ahorita, será después, pero yo vine a Zamora a salir. Y bueno, gracias a Dios se me dio, salí a mi primer paso a Belgrano, pero se lo dije a él y así mismo fue. Y bueno, y ahorita que están ellos aquí, en un momento lo hablé con Pablo, que es el preparador físico, Pablo, que es un gran amigo, una gran persona, de verdad que, que es importantísimo porque hablo con Pablo en esos momentos y él sabe que yo viví momentos difíciles
pero bueno, seguí adelante, más allá de que esa etapa estando con Francesco no fue tan buena la mía, pero bueno, llegó una persona que también le agradezco muchísimo, que al principio estaba como mano dura conmigo, pero fue importantísimo, ¿no? Para mí estar con el viejo, la verdad que es importantísimo lo que a mí me pasó en ese momento, llegar y que llegara ese señor a darme ese plus, ese incentivo que yo necesitaba para levantar y gracias a Dios se me dieron muchísimo las cosas mejor estando con él, porque de verdad que es importante todo lo que viví, todo el apoyo que me dio él. Al principio, como te dije, me apretó las tuercas y ni siquiera empecé jugando, pero sé que es importantísimo lo que hice yo con el viejo allá, porque ganar título, la confianza que él me dio, la verdad que son muy importantes para mí, muy importantísimo. Hasta ahorita estoy tratando, me imagino que piensa que todavía no recuerdo el nombre, estoy tratando de buscar el nombre de, de ¿cómo es que se llama? Del técnico todavía, pues no me llega a la cabeza. Estoy un poco olvidadizo. Sé que tuve un paso con él importantísimo y, y todo lo que viví en Zamora fue increíble. Ganar título, estrella, torneo corto, llegar a una final en Copa Venezuela que casi hacemos la heroica, como dicen por ahí, contra Mineros, después de haber perdido creo que 4-0 en casa, después ir allá a Puerto Ordaz y casi que terminó el partido 5-4, que casi marcándole ya el 5-5 terminábamos levantando el título. De verdad que eso para nosotros, mi paso por Barinas fue increíble, fue muy gratificante mi paso por todo eso y la verdad que bueno, ya que lo escriben ahí, Ali Caña, de verdad que tantas cosas que hemos hablado, ahí está. Y, y Ali Caña, de verdad que para mí fue increíble, viejo, de verdad tengo mucho que agradecerle porque pues siempre con todas sus cosas y lo duro que puede ser, de verdad que fue increíble, de verdad que me ayudó muchísimo. Y bueno, justamente al llegar a Zamora sabías que era un equipo importante, que en la década había ganado muchos títulos, pero algo clave que tú habías comentado era que es un equipo que está acostumbrado en los últimos años a exportar jugadores, Jefferson Soteldo, Jordan Osorio, Erickson Gallardo, después una cantidad impresionante, Juan Falcón, incluso Gaby Torres, que luego fue al fútbol de Suiza, y justamente a ti se te da la oportunidad de ir al fútbol de Argentina con Belgrano, equipo de la Superliga Argentina. Anthony, ¿me escuchas que perdí el video? Sí, sí. No, Oh, sí, te escucho, pero ya, porque no ok, sé ok. por qué. Ah, ya, Tranquilo, listo, tranquilo. listo, Listo. ya. Que se te dio la oportunidad de ir a Belgrano, equipo de la Superliga de Argentina. Primero, ¿cómo se dieron las negociaciones? ¿Cómo te enteraste en ese momento de que podía existir la posibilidad de que fueses al fútbol argentino, un equipo chico, pero igual, la Superliga Argentina, una de las mejores ligas del continente? Y luego, ¿cómo viviste ya esa etapa en donde lamentablemente no pudiste jugar mucho, no gozaste de mucha continuidad, pero por ejemplo, pudiste en uno de esos partidos jugar ante Boca Juniors? ¿Cómo viviste esa experiencia? Y también te cuento que me dio mucha curiosidad ver la reacción de los hinchas en las redes sociales que te pedían mucho que por qué no jugabas, qué pasa con Uribe que no juega. Incluso luego que fuiste a Colombia y anotaste tus primeros goles, la gente de Belgrano todavía, coño, ¿y por qué no ponen a jugar a este pana que es, mira que está haciendo goles en Colombia? ¿Y por qué no lo ponen a jugar en Belgrano? Sí, mira, de verdad que fue, primero que nada, antes de empezarlo, como tú preguntas, la negociación, cómo fue todo. eh, yo trabajaba, ya y voy a aprovechar de decirlo porque son historias que uno tiene. Claro. Y bueno, yo trabajaba con un agente en Venezuela y la verdad no, en ese momento él me ayudó muchísimo en Venezuela, que se llamaba John, él me ayudó muchísimo en su momento cuando, fíjate que algo que no comenté, yo estuve en Atlético Venezuela y me operaron. Y el Atlético de Venezuela me hizo un contrato de 6 meses, donde fue algo que una de las cosas que no me gustó de Atlético de Venezuela, porque no confiando en mí, pensando que no iba a estar bien por lo de la operación. Y en ese momento no tenía la gente, no tenía nadie, no sabía si Atlético de Venezuela ni siquiera me iba a contratar por esos 6 meses que me contrataron. Y fíjate que él estuvo ahí, habló con la gente de Atlético y eso en realidad se lo agradezco. Yo dejé de estar con él
bueno, por unos detalles ahí que hubieron y apareció una persona, un agente muy importante que me ha ayudado mucho en mi carrera. En este poco tiempo, él es argentino, se llama Rodolfo Baquet, y de verdad que al doctor Baquet tengo mucho que agradecerle porque no me ha ayudado solo en lo futbolístico, sino en lo personal, en mi vida. De verdad que eso es importantísimo para mí. Me ha enseñado muchísimas cosas tanto dentro de lo futbolístico como fuera de lo futbolístico, por la persona que es, porque sé que es una persona correcta, una persona recta, que, que yo en realidad no te voy a decir que puedo estar confiando en él ciegamente, y sé que muchos futbolistas en el fútbol no lo hacen con sus agentes porque se saben muchas cosas que suceden en el fútbol con los agentes deportivos, y de verdad es triste, pero yo en realidad todo lo que me ha demostrado a mí ese señor, tanto a mí como a mi esposa y mi hijo, pues ya que está mi hijo, gracias a Dios ya está con nosotros, de verdad que nos ha brindado el apoyo incondicional totalmente, y a él tengo mucho que agradecerle. Un día estaba allí en Barinas sentado con mi esposa y me llega una llamada sin preguntarme ni nada, o sea, me entró la llamada y dije, bueno, ¿este número de dónde será? Y cuando vi el +54 empecé a averiguar mi esposa por el teléfono y sé que después me dijo, no, ese número de Argentina. No atendí al momento porque no tenía el teléfono en la mano, pero la segunda llamada la atendí y me dijo, aló, Uribe, ¿todo bien? Te habla Rodolfo Vaqué. Y ahí empezó todo. Él me dijo que cómo estaba mi situación en Zamora, todo este tema. Y bueno, para resumir un poco, empezó Belgrano, él empezó a buscar equipos, a buscar negociaciones a nivel de Sudamérica. Y bueno, Belgrano vio en mí algo positivo. Me hablé con el presidente en ese momento hablé con el presidente, me llamó el presidente de Belgrano, fue muy amena la conversación, me dijo que cómo estaba, que cómo me iba, que cómo estaba todo, y yo le dije que muy bien, que estaba preparado para salir a jugar al fútbol extranjero. Pero bueno, yo lamentablemente llegar al fútbol argentino, que en realidad, si te soy sincero, no es por hablar mal ni nada, pero es un fútbol donde es complicado, ¿no? Los argentinos son como muy cerrados, muy ellos, y quiere, por lo menos uno que es venezolano, no muy reconocido, llegaba yo a Argentina, y por ahí menosprecian un poquito, ¿sí me entiendes? Menospreciaban bastante en lo interno, en lo ministerial, en los jugadores, me veían como quien dice por debajo de los hombros. No todos, porque yo tengo muchos jugadores que tengo que respetar, muchos jugadores que me brindaron su apoyo en su momento, y eso es muy positivo, como Gaby Alanis, que está acá conectado, de verdad que eso es importantísimo. Gaby, en su terchera, que fueron compañeros que fueron siempre me trataban de levantar el ánimo. Maxi Lugo, jugadores importantísimos, jugadores de mucha trayectoria en el fútbol argentino, y eso para mí fue importante, fue muy gratificante. Pero bueno, la verdad que mi paso por el fútbol argentino no fue muy bueno. Sí, lo que yo rescato de esto es que siempre trabajé a cabalidad, Mario, nunca bajé los brazos. Puedes preguntarle a quien sea, yo no salí nunca a un entrenamiento porque te puedo asegurar que con la situación que yo vivía allá, que fue bastante difícil, cualquier jugador se hubiese hecho el lesionado, yo no me voy a estar matando aquí Hubiese por bajado la esto. intensidad. Ya, exacto, la intensidad, hubiese dejado un día de entrenar, otro no, ¿sí me entendés? Y entonces en realidad seguí trabajando, siempre seguí trabajando, poniendo mi mejor cara. Obviamente en sus momentos uno se siente cabizbajo porque lo más triste es que uno tenía las capacidades para estar y lo demostraba en cada partido. De hecho, te voy a tomar esto como una anécdota porque con esto me quedé un entrenamiento que estábamos haciendo. Capaz y acá en el colombiano no, pero bueno, sí tiene contacto, pero no en el fútbol argentino como tenía gente metida, gente que conoce en Belgrano y todo esto. Y un día en un entrenamiento, estábamos haciendo un entrenamiento de fútbol. Los que no jugábamos, obviamente estaba en ese grupo que no jugábamos, y sencillamente justamente Terchera, mejor dicho, me lanzó un centro, para que tú veas lo denigrante que pudieron haber sido conmigo. Lanzó un centro y hice un gol de Chile, un golazo de chilena impresionante.
Y yo veo que, bien, Terchera. Obviamente yo no estoy diciendo lo de mala por Terchera porque él no tenía la culpa, pero decían bien, Claro. Terchera, bien, Terchera. Yo escuchaba bien, Terchera, y yo decía, bueno, está bien, Terchera hizo el centro y excelente. Pero la chilena la hice yo. O sea, la idea es que, no, que nos premien a los dos hablando. Mi nombre no lo escuché de ninguno de los entrenadores. Solo fue bien Techera, y la chilena mía, en realidad, disculpa lo vulgar, pasó a mierda, pues. ¿Sí me entiendes? En Sí. realidad eso, pues, eso No, no para te mí yo dieron el decía, bueno, mérito. exacto, yo dije, ¿qué tengo que hacer aquí para poder jugar? Y bueno, imagínate tú, te puedo contar cosas que obviamente no debo contar porque es malo tanto contra jugadores como cosas, porque no soy así, no soy una persona de hacer eso. Y en realidad para mí mi paso por allá fue dificilísimo, fue dificilísimo. Y definitivamente para mí fue dificilísimo porque sé que tenía las condiciones para estar, tenía las condiciones para jugar. Y mis momentos de hacer cositas, o sea, como tú dices, jugué 13 minutos contra Boca, que para mí jugar contra Boca y para cualquiera es algo importantísimo. Contra San Lorenzo, que tuve una, y bueno, son cosas que pasan, la volé. Eh, y yo me tuve otro partido contra San Lorenzo, Boca, y creo que fue otro partido, no recuerdo muy bien qué fue. Y bueno, ya después mi paso allá en Belgrano fue tan difícil que después destituyen a Osela en ese momento. Y fíjate que te cuento algo más como anécdota para que tú veas todo lo que yo traía adentro, lo difícil que vivía allá, la situación, todo lo que se vivió allá. Para mí no fue nada fácil. Entra Constantín en ese momento, que era un entrenador de las menores, allá en el equipo, pues en Belgrano, y lo llevaron a la primera división. Yo hablé con el entrenador y siguió casi que la misma situación, no tan igual, pero sí sé que no empecé a jugar igual, todo este tema, pero yo seguía trabajando. Un día estamos trabajando y están haciendo un reducido de los jugadores que venían jugando normalmente, de los de jerarquía y todo este tema, los que más jugaban, pero a mí me colocaron, en ese momento venía jugando porque él en ese momento, como entrenábamos nosotros, prácticamente entrenaba la primera, y como Constantín venía de las inferiores, él se trajo muchos jugadores de las inferiores, como a foguearse y toda esa broma, que son chamos de 20 años, 21 años, 19, por ahí. Y él me colocó a hacer los trabajos con los chamos, pues, el reducido y todo eso. Y yo como dicen ellos allá, yo me calenté muchísimo porque yo corrí y corría y tenía tanta rabia adentro que yo corría y metía y metía y le daba, que hubo uno de los muchachos que ya varias veces, o sea, parado, regalado, entonces como que ensuciaba mi trabajo, ¿sí me entiendes? Como que me ensuciaba mi trabajo. Y yo decía, bueno, voy a meterle yo, y en una de esas me bloqueé tanto que agarré al chamito y lo puteé, tal, y el técnico se quedó así como yo, como que, verga, Impactado. sí. Y yo pues, estoy esperando que él me dijera algo, porque en realidad te lo juro, con todo lo que yo traía, él me decía algo y no sé qué iba a pasar ahí, porque él iba a decir de todo también. Y fíjate que esa semana pasó todo eso y terminé jugando un partido de Copa de la Liga de la Copa Argentina, donde jugué muy bien. Juan muestra un batón, creo que ganamos 3-0 o 4-0. Jugué como 86 minutos más o menos. Hice un gran partido, no hice gol lamentablemente, pero sé que hice un gran partido. Tuve en las opciones de aguantar, pivotear, dar la pelota para que surgieran las jugadas a gol. Y para mí ese partido fue importantísimo. Y bueno, desde ahí le agradezco también, porque a alguien que sí tengo que agradecerle es a la fanaticada, a todas las personas, como tú dices, de Belgrano, que cuando yo llegué acá a Colombia todavía seguían diciendo que porque a este pibe no lo dejaron jugar y todas estas cosas. Y yo la verdad le agradezco mucho a las personas que estuvieron allá porque que siempre brindaron el apoyo en Instagram, lo decían siempre en muchas páginas de Belgrano, porque se sabe cómo se vive el fútbol allá en Argentina, y la gente, bueno, de verdad que fue importantísimo, fue algo increíble, como la gente me apoyaba sin jugar. Pero mucha gente se acercaba al predio, como le dicen ellos allá, a la sede deportiva, se acercaban al predio y veían que tenía talento. Y mucha gente lo decía, mucha gente me decía, coño, pero te veo en los entrenamientos y haces las cosas bien, hacen cosas importantes, hacen cosas increíbles. Pero bueno, son cosas
contra que yo no podía pelear. O sea, simplemente los técnicos que estaban realmente nunca me confiaron en mí, te voy a ser sincero, pero te puedo asegurar que tú ahorita le preguntas a ellos que no es así, y ellos te van a decir, no, porque el chamo no rindió, pues no, totalmente falso. ¿Ah? Es totalmente falso porque en realidad sé que el fútbol argentino es muy competitivo, un fútbol que tiene que correrla toda porque si no, chao, no vas a rendir en el fútbol argentino. Y eso es una de las cosas positivas que también quedé yo en el fútbol del fútbol argentino, porque sé que, que cuando llegué acá al fútbol colombiano es un fútbol donde se corre, no igual que el argentino, pero se corre más a la hora de tener la pelota, ¿sí me entiendes? De que hay muchos equipos con tenencia, que no es lo mismo que en el fútbol argentino. El fútbol argentino se corre más por la metedera, porque siempre tienes un La contrincante al lado, intensidad. la intensidad, ¿sí me entiendes? En cambio, llegar acá, eso me favoreció bastante a mí, al fútbol colombiano, porque siempre he tratado de ser, no siempre, pero porque uno, como dicen por ahí, el delantero es medio vago, pero eso ha cambiado mucho en el fútbol. Ahorita el delantero tiene que ser más sacrificado, y eso lo logré, parte de eso lo logré bastante, un poquito en Zamora, pero como quien dice, lo terminé de pulir en Argentina, más allá de que no haya jugado, pero era lo que se veía en los entrenamientos, ¿sí me entiendes? Y para mí eso fue importantísimo al llegar aquí a Colombia porque sé que soy un jugador que si tengo que, puedes ver partidos completos míos donde te estoy tratando de robar un balón en el minuto 20 tratando de quitar un balón casi que en el área grande del equipo contrario, ¿sí me entiendes? Y entonces eso para mí fue importantísimo y por eso te digo, yo le agradezco a los fanáticos en Argentina, porque, porque ellos siempre me apoyaron. O sea, por ahí uno que otro pelotudo, como le dicen ellos, se ponía a decir, no, ese es un gafo, ese es un tal, ese es un, lo que sea, pero bueno, yo normal porque te puedo decir con los dedos contados no llego a 10, pero la mayoría de las personas siempre me apoyó y de verdad que eso es muy, muy importante. Pero en realidad, en lo interno, en el club, la verdad pasé cosas muy, muy negativas, pero sí me llevo recuerdos de muchas personas que siempre me apoyaron, tanto del cuerpo técnico también, pero a nivel del médico, como Charlie, uno de los kinesiólogos, de verdad que fue una persona que siempre hablaba conmigo, que siempre me daba el apoyo. De verdad que me traje cosas positivas. Más allá entre lo negativo, uno siempre va a sacar lo positivo y de lo negativo un aprendizaje, obviamente, una enseñanza de vida que fíjate que, como te dije, nunca bajé los brazos. Llegué acá a Colombia, mi primer partido, como lo acaba de comentar en estos días en una broma, hacer un primer gol contra un grande de Colombia, debutando prácticamente contra Junior. Y Y fíjate llegaste que mis tarde en lágrimas, ese torneo. sí, en la quinta fecha, fíjate que hacer ese gol, mis lágrimas fueron por ese desahogo, ¿no? Eso fue un desahogo para mí. Fíjate que todo lo que yo traía de esos meses que estuve allá en Argentina, dentro como que lo boté al marcar ese gol acá en Colombia. Y que fue mi primer gol en el fútbol profesional a nivel internacional, ¿sí me entiendes? De verdad que eso para mí fue totalmente gratificante, fue algo importantísimo y bueno, que mi paso en Belgrano, como te lo dije, lo tomo como un aprendizaje, una enseñanza más de vida y que todo lo vivido y todo lo bueno, como te dije, ya lo he llevado a cabo y pienso que me ha resultado bastante acá en el fútbol colombiano. Y bueno, como comentas, llegaste al fútbol colombiano con las Águilas Doradas de Río Negro, equipo de la primera división de Colombia. Como tú comentas, llegaste tarde, quinta jornada, sin hacer pretemporada. Y también recuerdo que el equipo en ese momento no estaba muy bien, estaba incluso en los últimos puestos de la tabla. Y de verdad, desde que llegaste tú, el equipo cambió, mejoró a partir de tus goles, también se vio más enchufado el equipo. Y al final estuvieron muy cerca de meterse entre los 8 primeros de la tabla. Anotaste alrededor de 5 goles y sobre todo lo que más recuerdo de ese primer torneo tuyo en Colombia es que le anotabas a equipos importantes. Ya mencionaste a Junior, América, Independiente Medellín, a Cali también la anotaste, pero no recuerdo si ese fue en este torneo o en el pasado, pero de verdad que mostraste una muy buena cara en el fútbol colombiano, explotaste y en ese primer torneo que estuviste solo, de verdad que el equipo le cambió la cara porque estaba jugando
muy mal, la gente incluso criticaba mucho, los aficionados estaban desesperados y ya en este segundo torneo también has vuelto a anotar gol y ahora con el profesor Francesco Estífano, que ya has conseguido con él Zamora, e incluso trajeron un par de refuerzos venezolanos, Frank Felcher, Oscar Hernández y el cuerpo técnico de Estífano. Cuéntanos un poquito primero de ese primer torneo que estaba solo y luego ya con el profesor Estífano, cómo se ha dado la llegada de él en el equipo de Río Negro Águilas. Sí, bueno, por ahí te corrijo algo y fue que yo no venía sin trabajo. O sea, yo venía más o menos trabajado porque estaba Ok, haciendo la pretemporada con Belgrano. Yo hice la ok, pretemporada, solo que en Belgrano pasó que hice como quien dice, la pretemporada de Belgrano fueron como 25 días. Los primeros 15 días iban a tomar una evaluación el último entrenador que entró al club. Y que en realidad ni siquiera me acuerdo el nombre al último entrenador que entró al club. Y en realidad para mí esos 15 días me favorecieron muchísimo y después me mantuve en la residencia donde vivía, me mantuve entrenando también en el gimnasio, trabajando y por ahí por eso creo que no me costó tanto, ¿sí me entiendes? Sí, sí, en los últimos días, los últimos 3, 4 días, porque venía con una preocupación increíble de que no salían equipos, se me había caído una opción de ir a Perú con Municipal, porque tuve que esperar claro. un tema de con Belgrano, contractual, tú sabes, todos estos problemas. Y bueno, para la rescisión de contrato y todos estos temas. Y bueno, se me cayó esa opción y bueno, a otra persona que tengo que agradecerle, que fue una persona que ayudó a que entrara acá en el fútbol colombiano, es a José Levi, un entrenador, un representante, un agente deportivo de acá del fútbol colombiano. No es mi primer agente, pero ayudó a la gestión a que pudiera entrar acá en Águilas Doradas. Esa semana sí me dieron una pela bárbara, porque fue, fue terrible. O sea, el preparador físico en ese momento, Carlos, me dio fuerte toda esa semana. Jugamos, creo, si mal no recuerdo, un sábado. Y yo el viernes estaba muerto y yo decía, ¿cómo juego mañana? Pero bueno, como te digo, siempre ese valor, esa, esa gana de seguir adelante, esa gana de trabajar, de trascender, de nunca decaer. A ese partido corrí como nunca, salí hasta calambrado como al minuto 80, 82, no sé, acalambrado por todo lo que corrí, por todo lo que di, entregué todo, ¿sí me entiendes? Y de verdad que para mí a esa llegada fue gratificante y como tú me preguntas, le dio un alza importantísima al club, al equipo en ese momento, empezó a verse otra cosa en el equipo, la confianza que me dio el profe en ese momento fue muy, muy, muy importante. La verdad que para mí eso fue increíble, que la confianza que depositó después en mí el profe. La verdad que en ese momento Flavio me dio esa confianza increíble. Siempre hablaba conmigo, me decía, bueno, nos ha dado mucho, nos ha estado dando mucho, y de verdad que eso para mí fue importante. Mi llegada acá al fútbol colombiano, de verdad que es importantísima hasta ahorita, y la verdad que pasar todos esos partidos que hubieron, obviamente uno como delantero quiere marcar todos los juegos, pero sabemos que aquí hay equipos grandísimos que en sus canchas se hacen muy, muy difíciles y son, como te lo dije, acá el manejo de la pelota es muy, muy, muy difícil y a veces hay partidos contra equipos como Nacional, el DIN, Junior, donde si te encuentras jugando contra ellos de visitante, prácticamente vas a correr detrás de la pelota casi que el 60 o 60 minutos, depende de lo que vayan, porque son equipos que más allá que te atacan y montan mucha gente en ataque, te dan mucho espacio, pero es muy difícil quitarle la pelota, ¿sí me entiendes? Y casi la mayoría de todos los equipos lo hacen en sus canchas. Capaz y nosotros no lo hacemos mucho porque tenemos un esquema diferente, un juego diferente y que también la cancha, acá por lo menos en el Alberto Grisales, en Río Negro, no es tan amplia y no es tan grande y no nos da para hacer un fútbol tan de tenencia y sin embargo hay partidos que se prestan para eso y lo hacemos. Pero en realidad mi llegada acá y marcarle goles a equipos grandes como al DIN, a Junior, Envigado, América, América de Cali, de verdad que eso ha sido importantísimo, al Cali también, en que fue en el año pasado, como para que recordar eso, y en este año que bueno, le volvió a marcar a Envigado,
y con dos buenas asistencias que dicen en esos dos partidos de ida y vuelta que son como partidos de, ¿cómo se le dicen? Clásicos acá en el fútbol colombiano. La fecha de clásicos. Sí, la verdad que es importantísimo. La llegada del profe Francesco también fue muy positiva para mí, porque bueno, desde un momento siempre confió en mí. Me dio la confianza, me dio todo y de verdad que seguir trabajando y bueno, la verdad que no reprocho nada de mi carrera porque para mí siempre ha sido bastante importante y obviamente quiero lograr cosas más importantes tanto en lo personal como para mi familia, mi hijo, mi esposa y toda mi familia. La verdad que eso para mí es importantísimo. ¿Y qué tal se siente en este torneo estar en Río Negro ya no solo, sino también con compatriotas, que haya llegado el profe Estífano, que haya llegado también Felcher, Oscar Hernández, con quien creo que también coincidiste en Zamora? ¿Qué tal te motiva eso, digamos, en lo grupal? No, no, bastante, bastante gratificante porque fíjate que Oscar llegó teníamos como 2 o 3 días de concentración de pretemporada y él llegó en plena pretemporada y la verdad que estaba yo ladillando a Francesco y a Luis el asistente para que me lo colocaran conmigo en la habitación y me decían, deja el fastidio, que yo no sé qué, tiene que estar con cualquiera y seguí fastidiando hasta que lo colocaron conmigo porque o sea, por más que sea, él tiene que adaptarse a sus compañeros, obviamente, pero no es lo mismo llegar así o que llegue a ubicarte primero en un apartamento, que vayas y conozcas a los jugadores de entrenamiento y eso, a que llegues directamente a la pretemporada y no conozcas. Que eso Claro. es lo de menos porque uno hace sociedad rápido y es bueno. Y de verdad que lo pusieron como en mi habitación, igual que Felcher, de verdad que es una gran persona, de verdad que tremenda persona Felcher y de verdad que para mí eso es bastante importante, igual con el cuerpo técnico, con Luis, el preparador de arquero, también con Francesco. Y bueno, de verdad que eso es importantísimo. En lo personal, muy bien, porque prácticamente le agradezco a Dios porque es como que abrir una puerta a que hayan llegado jugadores venezolanos. ¿Sí me entiendes? Más allá de que ya estuvieron algunos acá. Así es, cada mercado llegan más venezolanos al fútbol colombiano, se está volviendo una constante y de hecho uno se pone a revisar, por ejemplo, este torneo y de verdad casi que cada equipo tiene al menos un venezolano en la plantilla, incluso Ya lo ustedes dije. tienen tres y un entrenador. Y bueno, ya vamos terminando entonces con la entrevista, ya casi cumplimos aquí una hora, que es el máximo que permite el Instagram Live. De verdad que muy agradecido, Anthony, porque conversas aquí con nosotros, que te muestres así como eres, tan abierto, tan sincero, hablando de los momentos buenos, de los no tan buenos, y de verdad que es un placer de verdad poder hablar contigo y de verdad te deseo el mayor de los éxitos. También agradecerle a la gente que se fue conectando a través de toda la transmisión. También me gustó mucho ver que había gente de Belgrano que pedía que regresaras pronto. Sí, sí, no, bueno, por eso te digo, agradecerle a ellos todo, porque sé que la persona, la afición siempre me bancó, como dicen ellos allá, siempre tuvieron ese apoyo hacia mí, de verdad que de corazón a todas esas personas que siempre creyeron en mí, más allá de que no tuve tanta oportunidad, les mando un saludo fuerte, un cordial saludo, de verdad importantísimo. Por ahí me hace seña mi esposa que no he hablado del profe Flavio y yo sí lo nombré, ese que no lo escuchó. Sí, sí. Y sé que tengo que agradecerle muchísimo al profe porque como lo dije, me brindó su apoyo al llegar acá a Águilas Doradas desde un principio y de verdad que eso para mí, y no solo eso, sino que era un técnico que me venía buscando desde que estaba en Deportivo Pasto, ¿sí me entiendes? Y eso para mí fue importantísimo y si llega a ver este Instagram Live por ahí en algún momento, bueno, que le llegue su gran saludo allá a Perú donde está dirigiendo ahorita. De verdad que te agradezco a ti también por la entrevista, de verdad que la gestión que vienes haciendo es bastante importante. He tenido la oportunidad de entrar y escuchar a varios jugadores y de verdad que es bastante bonito e importante lo que vienes haciendo, papá. Gracias, hermano. Cuídate mucho. Un abrazo y éxitos. Dale, hermano, igual. Un abrazo fuerte y bueno, miles de bendiciones en estos momentos tan duros y saludos a todas las personas que se conectaron y bueno, miles de Amén. bendiciones, un abrazo grandísimo. Dale, papá. Cuídate, mi pana. Igual.